Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juliana González y del grado décimo y el día de hoy les vengo a presentar mi examen final del área de lectura crítica y filosofía. El día de hoy vamos a estar respondiendo unas preguntas en base a un link que nos mandó el pastor. Allá vamos. Bueno, en este video voy a hablar sobre algunos de los temas más importantes del libro. En la historia de la filosofía latinoamericana, publicada por la editorial Comares. A partir de esta lectura intentaré responder una serie de preguntas que nos ayudarán a comprender qué significa filosofiar en América Latina y cuáles fueron sus influencias y sus desafíos actuales. Más que repetir conceptos, quiero compartir una interpretación personal mostrando cómo la filosofía latinoamericana se ha construido entre el diálogo y la resistencia entre la herencia europea y las voces propias del continente, la de los pueblos indígenas, afroamericanos, las mujeres y todos aquellos que han pensado desde los márgenes. A lo largo de este video también iré mostrando imágenes que ayuden a contextualizar cada etapa de este recorrido, desde las cosmovisiones precolombinas hasta la filosofía contemporánea, para que podamos entender cómo el pensamiento latinoamericano ha pasado de la imitación a la creación, buscando siempre una voz auténtica y comprometida con la realidad actual y social. La primera pregunta es cómo define el texto la noción de filosofía latinoamericana frente a la tradición de la filosofía occidental. El texto propone comprender la filosofía latinoamericana no como una simple derivación o copia de la filosofía occidental, sino como una forma de pensamiento situada y nacida de las condiciones históricas, culturales y sociales propias del continente. Mientras la filosofía occidental ha pretendido hablar desde una supuesta universalidad abstracta, la latinoamericana parte de su historia concreta, de la experiencia de la colonización, el mestizaje y la dependencia. Filosofar en América Latina significa, por tanto, pensar desde la propia circunstancia, en el sentido orientano que retomó Leo Posea, reconociendo que toda reflexión tiene un contexto y no busca rechazar lo occidental, sino dialogar críticamente con él, aportando nuevas perspectivas derivadas de su pluralidad cultural. Su especificidad no está en el tema, sino en el punto de partida, el reconocimiento de una identidad histórica diversa y conflictiva que exige pensar el ser humano, la libertad y la justicia desde el sur. La segunda pregunta es ¿qué retos historiográficos señala el autor para escribir una historia de la filosofía latinoamericana? Bueno, escribir una historia de la filosofía latinoamericana implica enfrentar métodos metodológicos y epistemológicos profundos. El primero es el criterio de la legitimidad. Durante siglos no solo se consideró filosofía aquello que provenía de Europa, de modo que el pensamiento americano era visto como derivado o inferior. A esto se suma la dispersión de fuentes, el carácter fragmentizado de los textos y la falta de consenso sobre cuándo y cómo iniciar realmente el pensamiento filosófico, propio con las cosmovisiones indígenas o con los debates tecnológicos o coloniales o con la independencia. El autor destaca además el reto de evitar tanto el nacionalismo filosófico que reduce el pensamiento al orgullo local como la dependencia del modelo europeo. Propone en cambio una historifica crítica y diáloga, que reconozca la diversidad internacional y sus múltiples temporalidades, integrando pensamiento indígena, colonial y moderno y contemporáneo en una narrativa común. La segunda pregunta es ¿qué retos historiográficos señala el autor para escribir una historia de la filosofía latinoamericana? Bueno, escribir una historia de la filosofía latinoamericana implica enfrentar métodos metodológicos y epistemológicos profundos. El primero es el criterio de la legitimidad. Durante siglos no solo se consideró filosofía aquello que provenía de Europa, de modo que el pensamiento americano era visto como derivado o inferior. A esto se suma la dispersión de fuentes, el carácter fragmentizado de los textos y la falta de consenso sobre cuándo y cómo iniciar realmente el pensamiento filosófico, propio con las cosmovisiones indígenas o con los debates tecnológicos o coloniales o con la independencia.
El autor destaca además el reto de evitar tanto el nacionalismo filosófico que reduce el pensamiento al orgullo local como la dependencia del modelo europeo. Propone en cambio una historifica crítica y diáloga, que reconozca la diversidad internacional y sus múltiples temporalidades, integrando pensamiento indígena, colonial y moderno y contemporáneo en una narrativa común. Y la tercera pregunta es, ¿en qué forma las cosmovisiones precolombinas pueden considerarse filosóficas? Pues según el texto. Bueno, las civilizaciones precolombinas, mexicanas, mayas, incas y amarayas desarrollaron sistemas complejos de pensamiento sobre el cosmos y el tiempo y la naturaleza. Y también el destino humano, aunque no utilizaron el método racional griego, sus cosmovisiones revelan una reflexión ontológica, ética y metafísica. El texto explica que considerar filosóficas estas cosmovisiones exige ampliar el concepto de filosofía, reconociendo otras formas de racionalidad y lenguaje simbólico, en el que ellas se hallan ideas sobre el equilibrio cósmico, la muerte como la transformación y la comunidad como funcionamiento del ser. El autor insiste en que estas reflexiones expresadas en mitos, cantos o rituales son auténticas, manifestando el pensamiento filosófico ordinario y constituyendo el punto de partida de una historia del pensamiento latinoamericano, que no se reduzca el legado europeo. ¿Qué implicaciones tiene que la filosofía colonial latinoamericana haya emergido de la importación de modelos europeos? Bueno, durante el periodo colonial, las universidades americanas como las de Lima, México, Bogotá reprodujeron los esquemas escolásticos y teológicos traídos de la península ibérica. Esto supuso una dependencia intelectual estructural, ya que los temas, métodos y autores provenían de España o Portugal. No obstante, el texto aclara que esta importación no fue puramente pasiva. En los márgenes de la escolástica surgieron debates sobre la humanidad de los pueblos indígenas, la justicia de la conquista y la legitimidad del poder político, donde pensadores como Bartolomé de las Casas o Francisco Suárez adaptaron y reinterpretaron categorías europeas desde el contexto americano. En este sentido, la filosofía colonial puede verse como una etapa de apropiación y resistencia en la que se gestan los primeros intentos de pensar el ser latinoamericano o en relación con el otro, la alternidad o la dominación. La quinta pregunta, ¿cómo describe el texto el impacto del positivismo en América Latina y su relación con la filosofía de la liberación? El positivismo fue la corriente dominada durante el siglo XX en América Latina, inspirado en Comte y Spencer. Impregnó los programas educativos y las políticas estatales al considerar que el proceso científico y técnico era la vía para alcanzar la modernidad. Su influencia ayudó a secularizar el pensamiento, pero también introdujo una visión helística y eurocéntrica, que subordinaba las culturas locales a la razón científica occidental. El texto señala que la reacción a esta hegemonía positivista fue la aparición de la filosofía de la liberación. Esta surge como una crítica ética, política en toda forma de dependencia cultural, buscando construir un pensamiento desde la realidad latinoamericana de opresión y pobreza. Frente al positivismo que negaba la historia y la subjetividad, la filosofía de la liberación propone una razón comprometida con la transformación social fundada en la dignidad de los pueblos y en la autonomía del pensamiento. ¿Qué papel juega la recepción de corrientes filosóficas europeas en el desarrollo del pensamiento en América Latina? América Latina recibió e interpretó activas corrientes como la fenomenología, el existencialismo, el marxismo y la hermenéutica. Estas escuelas fueron asumidas no como moda, sino como instrumentos de análisis de la realidad en Latinoamérica. La fenomenología permitió reflexionar sobre la experiencia vivida y la subjetividad, el existencialismo sobre la libertad y la autenticidad del individuo en contextos de alineación, la hermenéutica sobre la comprensión histórica de la cultura. La séptima pregunta es cómo argumenta el texto que la filosofía analítica, la lógica y la epistemología han ganado presencia en América Latina.
Bueno, las universidades latinoamericanas experimentaron una profesionalización del estudio filosófico en países como México, Argentina, Brasil o Chile. Se formaron escuelas sólidas de lógica y filosofía del lenguaje y epistemología, vinculadas a la investigación científica y al rigor metodológico. La octava pregunta: ¿en qué medida la filosofía cristiana y de la religión en latinoamericana se ha interculturado y qué significa esto para el pensamiento filosófico local? La interculturalización consiste en adaptar y encarnar el mensaje cristiano en las culturas locales. En el ámbito filosófico, esto significa que la teología y la filosofía cristiana se nutren de las realidades históricas, simbiólicas y espiritualidades del continente. El texto muestra que en América Latina la reflexión religiosa ha dialogado con la proeza, la marginación y el cristianismo ha heredado de Europa y se ha interpretado en clave de solidaridad y justicia y liberación para América Latina. La novena pregunta: ¿qué entiende el texto por filosofías de liberación y cuál es su relevancia para la filosofía latinoamericana contemporánea? Las filosofías de liberación constituyen el movimiento filosófico más influyente del continente en la segunda mitad. Nacieron como respuestas al colonialismo cultural y económico, proponiendo una filosofía comprometida con la realidad latinoamericana. Según el texto, la liberación es un proceso histórico, ético y epistemológico. Liberar el pensamiento significa romper la dependencia de los modelos europeos, pero también emancipar al ser humano de la opresión y de la política y también como la economía. La décima pregunta: ¿cómo se introduce la idea de filosofía intercultural y por qué se considera un giro significativo en el continente? Bueno, la filosofía intercultural surge como evolución del pensamiento de la liberación. Ya no se trata solo de emanciparse del eurocentrismo, sino de establecer un diálogo horizontal entre culturas. El texto la representa como un giro intercultural, porque reconoce la existencia de múltiples racionalidades y la necesidad de una filosofía que las escuche. Bueno, y la décima pregunta es cómo se introduce la idea de que la filosofía intercultural y por qué se considera un giro significativo en el continente. Bueno, la filosofía intercultural surge como evolución del pensamiento de la liberación. Ya no se trata solo de emanciparse del eurocentrismo, sino de establecer un diálogo horizontal entre culturas. El texto le presenta como un giro intercultural porque reconoce la existencia de múltiples racionalidades y pues la necesidad de una filosofía que las escuche. Bueno, este enfoque valora los saberes indígenas y afrodescendientes y populares como interlocutores legítimos y propone una hermenéutica de la diversidad. Su objetivo es superar la lógica del centro y la periférica, construyendo una comunidad del pensamiento plural. La interculturalidad no solo busca uniformidad, sino también convivencia en la diferencia. Bueno, y la pregunta entonces: ¿qué desafíos y aportes presenta el pensamiento político filosófico indígena afroamericano? El pensamiento indígena y afroamericano desafía los límites de la academia al cuestionar los criterios occidentales de la racionalidad. El texto también subraya que estos pensamientos ofrecen otras ontologías y epistemologías basadas en la racionalidad, la espiritualidad y la comunidad. Su aporte fundamental es la revalorización de la naturaleza y del ser humano como parte de un tejido vital. La pregunta 2 es: ¿cómo vincula el texto el desarrollo de la filosofía feminista en América Latina con la superación del monólogo masculino? Bueno, el texto muestra que el pensamiento filosófico latinoamericano estuvo dominado por un discurso masculino y eurocéntrico, que excluyó las voces femeninas. La filosofía feminista rompe este monólogo masculino, introduciendo la experiencia de las mujeres como fuente del conocimiento filosófico. En América Latina, estas corrientes se articulan con luchas sociales y descoloniales, cuestionando la doble opresión de género y la dependencia cultural.
La tercera pregunta es cuál es la tensión entre la universalidad y particularidad en la filosofía latinoamericana que se plantea pues en esta obra. La tensión entre universalidad y particularidad es una de las constantes del pensamiento latinoamericano. Por un lado, toda filosofía aspira a la universidad, por otro, cada pensamiento nace de una circunstancia. El texto sostiene que la filosofía latinoamericana no debe exigir entre ambas, sino buscar una universalidad desde la particularidad. La pregunta 14. ¿Qué significa pensar desde el propio contexto y circunstancias en el marco latinoamericano? Bueno, pensar desde el propio contexto significa reconocer que la filosofía no nace en el vacío, sino desde situaciones históricas concretas. En América Latina ha habido procesos de conquista, colonización, mestizaje y resistencias. Ignorarlo, pues sería negar su identidad. El texto propone, retomando hacia que la filosofía latinoamericana debe partir de lo que somos, no de modelos ajenos. Bueno, la pregunta 15 es cómo considera el texto la legitimidad de la filosofía latinoamericana como filosofía en o de Latinoamérica. Bueno, la obra distingue entre una filosofía en Latinoamérica que simplemente reproduce paradigmas europeos y una filosofía de Latinoamérica que nace de su propio suelo histórico y cultural. La legitimidad de la segunda radica en su capacidad para generar conceptos y perspectivas originales, aunque dialoguen con la tradición universal. La pregunta 16 es en qué consecuencias epistemológicas tiene el reconocimiento de pluralidad cultural e histórica en filosofía en latinoamericana. Bueno, reconocer la pluralidad como cultural implica transformar los fundamentos mismos del conocimiento. La epistemología latinoamericana deja de ser una monocultura y adopta una visión pluralista e intercultural. El texto explica que esto significa aceptar múltiples formas de racionalidad, científica, simbólica, comunitaria, espiritual, coexistiendo en el mismo horizonte, ya que esta apertura obliga a representar la objetividad, la verdad y el método incorporando la experiencia, la oralidad y la memoria como fuentes legítimas. En consecuencia, el filosofar latinoamericano se convierte en un proyecto de democratización del saber donde cada cultura aporta su modo de comprender al mundo. Bueno, la pregunta 17 es de qué modo las instituciones académicas y los circuitos de producción filosófica influyen en el desarrollo del pensamiento latinoamericano. Bueno, las instituciones académicas han sido fundamentales tanto para el difundir como para limitar el pensamiento filosófico regional. Durante la colonia, las universidades fueron instrumentos de la escolaridad en el siglo XV. Se transformaron en centros de investigación y de debate. El texto destaca que estas instituciones contribuyeron a la profesionalización de la filosofía, pero también tendieron a cerrarse sobre sí mismas, marginando hoy saberes no académicos. Hoy el desafío consiste en abrir las universidades a los pueblos, a las comunidades y a las nuevas voces indígenas, afrodescendientes o feministas, permitiendo que la filosofía se enriquezca con la diversidad de experiencias del continente. Bueno, y la pregunta 18 es qué papel juega la lengua, la tradición y la cultura local en la construcción de una filosofía latinoamericana desde todas sus raíces. Bueno, el idioma y la cultura son las formas vivas del pensamiento. El texto subraya que la lengua no solo comunica ideas, sino que configura el modo de pensar. Por eso, filosofiar en español, portugués o en lenguas indígenas implicaría una visión del mundo distinta a la europea. La tradición y la cultura local y sus símbolos, ritos y literatura y arte proporcionan el material con el que se construyeron las características filosóficas. La pregunta 19 es hasta qué punto de la filosofía latinoamericana está madura o suficiente desarrollada para afirmar su propia originalidad. El texto considera que tras siglos de dependencia la filosofía latinoamericana ha alcanzado una etapa de madurez. Hoy cuenta con corrientes propias, una abundante bibliografía de redes académicas y reconocimiento pues internacional. Su originalidad no reside en la ruptura con Occidente, sino en su capacidad del diálogo crítico y en su sensibilidad hacia los problemas humanos desde una perspectiva periférica. No obstante, el autor reconoce que persisten desafíos consolidar la enseñanza filosófica, traducir y difundir obras supera, pues la fragmentación entre países, la madurez del pensamiento latinoamericano se manifiesta en su conciencia de sí mismo como tradición viva.
Y la pregunta 20, ¿qué orientación futura propone el texto para la filosofía latinoamericana? Bueno, la obra concluye que el futuro de filosofía latinoamericana debe orientarse hacia una integración plural y crítica. Propone profundizar en la investigación historiográfica, fortalecer la filosofía intercultural, incorporar las voces indígenas y afrodescendientes y feministas, y mantener su compromiso ético con la transformación social. El horizonte de esta filosofía es doble. Por un lado, afirma su autonomía intelectual y por otro, a contribuir a la construcción de una racionalidad planetaria más justa y solidaria. La tarea pendiente es seguir filosofiando desde América Latina sin complejos de inferioridad y sin pretensiones de la superioridad, reconociendo en la diversidad su mayor riqueza. Y pues este es mi video de lectura crítica y filosofía. Espero les haya gustado y nos vemos a la próxima.